Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 en la mañana. Como les decía, tenemos una mañana esplendorosa en la capital de los ecuatorianos. Cielo totalmente despejado, aunque no se vea a lo lejos del Cotopaxi, no lo veo. Pero por acá está despejado. De hecho, 5 para las 6 de la mañana ya teníamos clarita la mañana, clarita. En la capital de la República. Gracias a nuestra audiencia, a quienes como cada mañana se conectan junto a nosotros. No se olviden, hoy es martes, martes, cuidado, se me confunde el pico y placa. Hoy no es lunes, martes con cara de lunes. Hoy tienen pico y placa los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 3 y 4. Ahí está, gracias don Roberto Carlos. Martes de pico y placa, 3 y 4, no es lunes, cuidado, se me confunde. El pico y placa está en plena vigencia a esta hora, hasta las 9:30 de la mañana, y desde las 16 horas hasta las 21 horas, ya lo saben. Bueno, vamos a comenzar con nuestro análisis del día de hoy, y evidentemente la noticia del día tiene que ver con el primer año de la gestión del presidente de la República. Y yo quiero empezar con algo que en su momento publicó Guillermo Lasso en su cuenta Twitter. Póngale, por favor, Roberto Carlos. Creo que es uno de los tweets más recordados de Guillermo Lasso, entonces candidato. Publicado esto a las 21:26 del 5 de julio del 2020. Este tuit es emblemático. Este tuit es emblemático porque refleja la ligereza de la oferta del entonces candidato a la presidencia de la República. Decía el entonces candidato Guillermo Lasso, hoy presidente: con mi equipo estamos preparando un proyecto para que en los primeros 100 minutos de gobierno podamos arreglar el desastre que hoy atravesamos. El Ecuador ya no aguanta más. Un proyecto para que en los primeros 100 minutos de gobierno podamos arreglar el desastre que hoy atravesamos. Gracias, Roberto Carlos. Bueno, pasaron más de 100 minutos, presidente Lasso. Ha pasado un año y el desastre no se ha logrado arreglar. De hecho, leyendo evidentemente este tuit, más allá de que, claro, yo recuerdo que en su momento le pregunté en una entrevista a Guillermo Lasso sobre esto. Guillermo Lasso trató de matizar y trató de explicar a qué se refería con el tema de los 100 minutos. Pero ha pasado un año. Ni en 100 minutos, ni en 100 días, ni en 365 días se ha logrado arreglar el desastre al cual se refería el entonces candidato. Pero sobre todo al leer ese tuit, uno hubiese pensado, al menos yo pensaba, hablo por mí, tal vez muchos de ustedes lo pensaban en su momento, que había plan, que estaba estructurado un plan, que hace exactamente un año, aquel 24 de mayo del 2021, cuando Guillermo Lasso, que durante 3 ocasiones había intentado llegar a la presidencia de la República y a la tercera fue la vencida, estaba convencido que tenía un plan. Uno puede estar a favor o en contra, o uno puede respaldar la visión política, ideológica, económica de quien hoy ostenta justamente la presidencia de la República. Pero el hombre fue candidato durante más de una década. Participó en 3 elecciones: 2013, 2017, 2021. En 2021 se convierte en presidente de la República. Entonces uno asume que un personaje que durante 3 ocasiones intentó llegar a Carondelet y que a la tercera se le dio y recibió el favor popular para convertirse en el nuevo presidente de los ecuatorianos, no solamente de aquellos que votaron por él, sino de los 17 millones de ecuatorianos, uno hubiese pensado que había un plan. Pasaron los 100 minutos. Entonces, cuando uno dice, en 100 minutos, estamos preparando un plan para en 100 minutos arreglar todo ese desastre, lo primero que yo pensaba, y hablo por mí, les insisto, es que las primeras decisiones del señor presidente de la República iban a ir de la mano con ese anuncio. Con ese anuncio, por más que luego se lo matizó. Pero era un mensaje emblemático, que tenía con su equipo preparado ya un plan para encaminar al país a la solución de sus graves problemas. Yo hubiese pensado que el 24 de mayo, después de la ceremonia de posesión,
en la Asamblea Nacional y de su discurso de posesión. Dentro de sus primeros decretos se den decisiones contundentes en materia económica, en materia laboral, con base en sus atribuciones constitucionales. Pero la primera gran decisión del presidente de la República, ¿cuál fue? Enviar a la Asamblea el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Gran cosa, perdónenme. Probablemente varios de mis colegas no van a coincidir conmigo. Pero a mí el tema, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, para mí, ese era tal vez un tema importante de lo menos importante ante las urgencias de la República. Había que tener certezas sobre el norte económico, el norte productivo del plan que debía ejecutar el ya presidente de la República una vez posesionado. Pero lo primero que se mandó a la Asamblea fue un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. El proyecto de reformas a la Ley de Libre Expresión y Comunicación, que ha pasado un año y no termina de ser aprobado por la Asamblea Nacional. Un año. Y ojo, que este no es un dato menor, porque van a decir, es que la Asamblea le obstaculiza a Guillermo Lasso. Déjenme recordarles o contarles, para los que no saben, que ese proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, o sea, el proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, está en una comisión presidida por un asambleísta del movimiento Creo, el asambleísta Juan Fernando Flores, que además es el coordinador de la bancada de Acuerdo Nacional, el BAN. Así que ellos mismos pues se hacen el harakiri. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo insisto, yo hubiese esperado una decisión económica contundente, o el envío en ese momento a la Asamblea de un proyecto tributario, de un proyecto productivo, de un proyecto de inversiones. Ese tal vez era el momento. Y el momento, ¿por qué? Porque Lasso al 24 de mayo ostentaba, sí, una mayoría endeble, de acuerdo, pero mayoría al fin. La de 70 votos, que le permitió a Guadalupe Llori 10 días antes, o 9 días antes, ser elegida presidenta de la Asamblea Nacional y estructurar toda el aparataje administrativo de la función legislativa. Estaba fresco. Ese era el momento de plantear a la Asamblea Nacional. Era el momento de plantear a la Asamblea Nacional las reformas que el país, desde la óptica del gobierno del presidente Lasso, necesitaba. Y sin embargo no se lo hizo. La parte económica recién lo abordaron en septiembre, si mal no recuerdo. Pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses después. Luego del cumplimiento de los 100 días, y por supuesto, sé que me van a decir a mí, es que había que enfocar las energías en el plan de vacunación. De acuerdo. Que creo que ese es el gran logro del primer año. Yo ubico 2 logros del primer año del gobierno del presidente Lasso. Sin duda el plan de vacunación, sin duda. Claro, hay gente que dice, pero es que era su obligación. Bueno, la obligación también era de Moreno, y ustedes saben lo que pasó en el gobierno de Moreno con el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia en el gobierno de Lenín Moreno fue un desastre. Tan desastroso fue que tuvimos 5 ministros de salud en el gobierno de Moreno. Tan desastroso, tan aberrante el manejo de la pandemia y del sector salud en el gobierno anterior, que aquí no teníamos expectativas de que las cosas mejoren. Lasso cumplió con su oferta de campaña. Vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Rebasó eso. Hubo una gestión adecuada de la vacunación. Yo creo que no hay que ponerse una venda en los ojos y negarlo. Pero siento que el gobierno se quedó solamente en eso. Se quedó en el plan de vacunación, en el exitoso plan de vacunación, y pare de contar. Y hasta hoy seguimos hablando del plan de vacunación y pare de contar. ¿Y cuál es el otro tal vez logro que yo veo, digamos, encaminado? Acuerdos comerciales. Yo sí destaco, por ejemplo, el trabajo de Julio José Prado. A mí me parece que es probablemente el ministro más destacado de la actual administración. Yo no tengo el sesgo de decir que todo es malo. Y que todos los funcionarios son malos. Yo sí creo que Julio José Prado es un buen ministro. Es un ministro que ha tenido liderazgo y es un ministro que ha, creo yo, hecho bien su trabajo. Me parece que es el más destacado de todo el gabinete.
y uno de los más visibles, que además ha sabido manejar los altos y bajos de la exposición pública, me parece. Yo estos dos temas considero los más adecuados, los más destacados, en lo personal. Vacunación y la posibilidad de encaminar acuerdos comerciales, inversiones. Habla de 5,000 millones de dólares. Veamos cómo eso se traduce, porque como anuncio, lo explicó la semana anterior el ministro Prado, suena maravilloso que ya hay contratos firmados, que no solamente son cartas de intención, sino contratos firmados. Vamos a ver cómo eso se traduce en la generación de empleo. Pero yo siento que ahí se quedó el gobierno, en esas dos cositas. Un año con dos cositas. Porque el presidente Lasso, vamos al otro lado, nos ha hablado durante los últimos tiempos que se han generado 350,000 empleos en su primer año de gobierno. Presidente Lasso, ¿dónde están esos 350,000 empleos? ¿En qué parte? Dice 350,000 empleos plenos. Cuando hablamos de empleos plenos, estamos refiriéndonos a gente que tiene afiliación a la Seguridad Social y que recibe todos los beneficios de ley. ¿Dónde están los 350,000 empleos, presidente Lasso? ¿En qué parte? Porque no se los ve. No se los ve. Yo no los veo. No sé si alguno de ustedes me puede indicar a mí, si es que alguien sabe dónde están los 350,000 empleos que ofreció el presidente de la República. El tema del empleo es una de las asignaturas pendientes que no se logró cerrar en el primer año. Insisto, ha hablado el presidente de una cifra que no sé dónde está. El primer año del presidente Lasso, además, luego de analizar lo positivo que ya les dije, desde mi óptica, cada uno de ustedes tendrá su propia óptica, la mía es esa. He citado un par de cosas positivas. El tema del empleo no ha logrado despuntar, aunque hay un anuncio que no sé basado en qué estadística está. El tema más importante que no se ha logrado solucionar es el de la seguridad. A mí no me digan que el primer año pusieron la casa en orden, cuando resulta que salimos a la puerta de nuestra casa, de nuestra oficina, y estamos asustados porque no sabemos qué va a pasar. Si nos van a asaltar, si nos van a robar, si nos van a herir, si nos van a matar, si se van a confundir. No sabemos. No sabemos. Durante este año más se ha hablado de política y de confrontación en lugar de decisiones radicales para combatir la situación de inseguridad. El auge de la delincuencia común y de la delincuencia organizada en el Ecuador. El auge de la delincuencia organizada. Estamos inseguros, lo hemos señalado en varias ocasiones, con ustedes he compartido este comentario en múltiples ocasiones. Estamos inseguros en el Ecuador. Esta tal vez es la asignatura pendiente más importante del presidente Lasso. El tema de la inseguridad, junto al tema del desempleo, más allá de las cifras que ha presentado. Pero la inseguridad es un tema de urgencia clamorosa que no logra ser atendido adecuadamente por el poder político de este país, por quienes hoy ostentan el poder. Y un país inseguro no es un país atractivo a la inversión extranjera y a la inversión nacional. Y un país inseguro no permite activar adecuadamente la economía. Si no, pregunten a los esmeraldeños. Vayan a ver lo que pasa en Esmeraldas, donde muchos negocios han tenido que cerrar por el temor a que les asalten, a que les roben o a que ocurran hechos delincuenciales. Vayan a ver lo que está pasando en Esmeraldas. De eso poco o nada se habla, ¿no? ¿Qué es Esmeraldas nomás? Me imagino yo, para algunas autoridades o para algunos miembros de la clase gobernante que tenemos hoy en el Ecuador. Esmeraldas nomás. Vayan y conversen con los esmeraldeños y pregúntenles lo que está pasando con los negocios cerrados por el terror que hay a la inseguridad y a la delincuencia. ¿Ya? El deterioro de la red vial estatal. No hablo de la Panamericana, porque la Panamericana está concesionada a una empresa privada. No hablo de las carreteras del Gran Guayas, porque están concesionadas a empresas privadas. No hablo de la LUAC Santo Domingo, que es responsabilidad de la prefectura, hasta Unión del Toachi, y desde Unión del Toachi hasta Santo Domingo, de la prefectura de Santo Domingo. Hablo de la red vial en manos del Estado central,
Vayan a ver ustedes cómo están las carreteras, cómo está la troncal amazónica, cómo está la Quinindé Esmeraldas, cómo está la Payatanga Cumandá Bucay, cómo están las carreteras que enlazan o la carretera que enlaza Azuay con Loja. Vayan a ver cómo están las carreteras. Red vial estatal, la que le corresponde y por la que debe responder el Estado central. La red vial destrozada, lo que le corresponde al gobierno central. El tema de los impuestos. Presidente Lasso, en campaña, ¿qué nos ofreció a los ecuatorianos? No más impuestos. ¿Se acuerdan? Con los socialcristianos. Que había que bajar impuestos, que había que eliminar impuestos para estimular la producción, para estimular la economía, el circulante, el gasto. Y a la primera de bastos lo que hicieron fue meterle un golpe artero a la clase media de la economía. Pero fue una puñalada por la espalda, que muchos no se dieron cuenta en noviembre, pues. Se dieron cuenta en enero, el momento que hicieron su proyección de gastos personales y lo que les va a corresponder pagar por impuesto a la renta correspondiente al 2022, casi se mueren. Fue un golpe tremendo a la economía de la clase media, a los profesionales. Golpe tremendo. Se contravino la propia propuesta, la propia oferta de campaña del hoy señor presidente de la República. Bajar impuestos, eliminar impuestos. Y nos clavaron la reforma tributaria con la complicidad de la Asamblea Nacional. Digan lo que digan. Los legisladores fueron cómplices de que entre en vigencia la reforma tributaria. Y claro, ahora nos dicen que hay una muy importante recaudación tributaria, pero que pese a eso no han pensado en otra reforma tributaria para bajar los impuestos. En un país post-pandemia, decidieron aumentarnos los impuestos. La infraestructura educativa. Yo sí destaco algunas de las ejecutorias de María Brown al frente del Ministerio de Educación. Pero una asignatura pendiente de la ministra Brown es parte de la infraestructura educativa de la costa, en donde regresaron este año a las clases presenciales. Pero resulta que hay establecimientos educativos en donde no se puede trabajar, porque las aulas no ofrecen las condiciones. Y aquí hay una responsabilidad directa del gobierno anterior y del actual gobierno, porque tuvieron 2 años para pensar también en el país pospandemia y dentro del país pospandemia reconstruir, restaurar la infraestructura educativa deteriorada, en donde no hubo clases porque los chicos estaban confinados en la casa y recibían las clases telemáticas. Resulta que hay espacios del Ecuador, de la región costa en este caso, en donde han regresado a clases y no pueden recibir clases adecuadamente porque la infraestructura educativa está destruida. Otra asignatura pendiente. La relación con la Asamblea Nacional. El gobierno del encuentro lo que ha tenido son desencuentros con la legislatura. El gobierno del encuentro que mantiene un apoyo irrestricto a la presidenta Guadalupe Llori, porque es un apoyo irrestricto a la presidenta Guadalupe Llori. Es el único sector político que está apoyando irrestrictamente a la presidenta de la Asamblea Nacional en este momento. Pero ese gobierno del encuentro, y hay que recordar el discurso que hace exactamente un año presentó Guillermo Lasso, ya posesionado como presidente en el propio pleno de la Asamblea Nacional, donde hablaba del encuentro, hablaba de la conciliación, hablaba de la concertación, hablaba del diálogo. Ya. ¿Qué ha pasado un año después? Se rompió esa posibilidad. Tanto se rompió que durante 3 o 4 ocasiones en un año el presidente de la República ha anunciado la muerte cruzada, que finalmente no se animó a aplicarla. Me imagino yo por cuestiones políticas. Porque ya una cosa es pensar con cabeza caliente y otra cosa es pensar con cabeza fría, en donde se pueden analizar los pro y los contra de una decisión que hubiese significado la disolución de la Asamblea Nacional. Y sí, yo soy de los que cree que eso le añade o le hubiese añadido otro elemento de inestabilidad al ya inestable Ecuador que tenemos.
Pero el presidente hizo 3 o 4 anuncios de muerte cruzada y finalmente no lo aplicó. El no entender el juego democrático, que el juego democrático implica pesos y contrapesos, pues. Yo por eso siempre digo, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Cuando no eran gobierno defendían a la Asamblea Nacional, defendían a la función legislativa. Ahora que son gobierno la atacan y consideran que está de más. Cuestionan los plazos que se toma la Asamblea Nacional, pero no revisan los plazos que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues. ¿Sí o no? No los revisan. No revisan los plazos. Envían proyectos de modo ordinario, pero quieren que se pasen por encima los plazos. Envían proyectos, pero voluminosos, como la ley de inversiones, por la vía de urgencia en materia económica, sin establecer un diálogo previo con las bancadas, para salvar justamente esas iniciativas. Desencuentros permanentes con la Asamblea Nacional. Y a eso le añado el hecho de que el presidente de la República en este año se ha peleado con todo el mundo. Se peleó con los socialcristianos, con Nebot. Sabrán ellos, Nebot y Lasso, cuál es la razón de fondo para su distanciamiento. Ellos sabrán. Obviamente nosotros hemos visto esa bronca entre Lasso y Nebot con los desencuentros que se han radicalizado en los últimos tiempos. En las últimas semanas que se han dicho de todo. De todo. Reflejando además la incoherencia en el discurso. Que una cosa es cuando se es aliado y otra cosa es cuando me peleo. Y peleados los compadres se dicen las verdades. Se peleó con los socialcristianos, ratificó su distanciamiento con UNES, con quien supuestamente iba a tener un acuerdo político para elegir a Henry Gorfe como presidente de la Asamblea. Finalmente Lasso se echó para atrás. Marcó distancias con los indígenas y se peleó con su líder, con Leonidas Issa, con quien no veo posibilidad alguna de acercamiento. No veo. Y ha hecho exactamente lo mismo que tanto se criticaba antes, el famoso divide y vencerás. Hablo con estos, pero no hablo con ellos. Hablo con estos sectores indígenas, pero no hablo con la CONAIE. Hablo con ciertos dirigentes de la CONAIE, pero no hablo con Issa. Hablo con cierto sector de Pachacuti, pero no hablo con todos. Se peleó con Javier Herbas. Y a mí me encantaría saber en qué estado se encuentra la investigación que anunciaron hace semanas que habían iniciado sobre el ex candidato a la presidencia por Izquierda Democrática, que supuestamente tiene problemas tributarios y que Herbas había condicionado los votos de la ID a cambio de que se solucionen los problemas tributarios. ¿Qué pasó con esa investigación? Se peleó con Herbas. Se peleó con el señor Fidelegas en una clara bronca entre banqueros, que no es la primera vez que hemos vivido en el Ecuador ese tipo de broncas. Banqueros de la costa con banqueros de la sierra. Presidente Lasso en este año se ha peleado con todo el mundo. Lejos del encuentro, lejos del país del encuentro. O sea, el gobierno del encuentro durante su primer año ha sido el gobierno de los desencuentros con opositores y también con aliados. Algunos de ellos naturales, con quienes finalmente ha marcado distancias. Eso ha pasado este año. Y en este año también la comunicación probablemente ha sido uno de los principales talones de Aquiles del gobierno. Una comunicación pésima. Una comunicación que vive en otra realidad, a los Jocelyn Mieles. Viven en otra realidad, en otro planeta, en otro mundo. Viven en otro mundo. Una comunicación deplorable. Junto a un manejo político inadecuado. Tal vez uno de los problemas más clamorosos de esa comunicación tiene que ver con lo que pasó con la fallida venta del avión presidencial. Que creo que eso es de colección. La manera como se manejó la venta del avión presidencial a Colombia. Cómo se anunció aquí con bombos y platillos. Me imagino yo porque políticamente quería mostrar algo. Quería mostrar que cumplieron en el primer año con las ofertas de campaña. Una oferta de campaña que para mí es una oferta totalmente irrelevante. Perdónenme. Para mí no es relevante frente a la magnitud de la crisis que enfrentamos los ecuatorianos, no es relevante la venta de un avión. Porque además el resultado de la venta iba a ser $8 millones, según palabras del presidente de la República. $8 millones que en el contexto del presupuesto general del Estado y de las urgencias que tenemos en el Ecuador es una minucia, una cantidad pequeñita. Pero era el símbolo que se quería trasladar a la opinión pública, la venta del avión presidencial.
acompañada esa comunicación de anuncios fallidos. El presidente de la República, que este año enfrentó el caso Pandora Papers, le ofreció al país públicamente, y no es invento ni interpretación de quien les habla. El señor presidente de la República le dijo al país en una entrevista televisiva que él estaba dispuesto a acudir a la Asamblea Nacional, al Pleno o alguna comisión para presentar sus descargos respecto del caso Pandora Papers. Nunca fue el presidente de la República, ni al Pleno ni a la Comisión de Garantías Constitucionales. Decidió no ir. No honró la palabra el presidente de la República. Yo insisto, como he señalado en varias ocasiones, la palabra del jefe de Estado, quien sea, la palabra del jefe de Estado tiene valor. Y el momento que esa palabra pierde credibilidad, pierde valor. Pierde valor. Y les he mencionado un ejemplo. Anuncios fallidos como este que estoy señalando. Ya sé, hay un montón de anuncios que no se han concretado finalmente. Ese es mi breve balance, así rapidísimo, a ojo de chícharo, ojo de buen cubero, de lo que nos ha dejado este año, con sus aciertos que creo yo han sido pocos, muy pocos, y con los errores que le han pasado factura al manejo administrativo y al manejo de gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Qué me dicen por acá? El tema de los combustibles. Subió el salario. Ese tal vez podríamos ponerle dentro del cumplimiento de ofertas de campaña. Pero acuérdense ustedes que una semana antes de decidir el aumento a $425 del salario básico unificado, ¿ya? El ministro de Trabajo había dicho que ellos habían ofrecido $100 de aumento del salario básico, pero en 4 años. Y eso no significaba que era $25 cada año. Hasta que finalmente el presidente coge y sube. El tema de los combustibles. Finalmente, presionado por las circunstancias, el presidente de la República tuvo que suspender, no derogar, el aumento mensual del precio de la gasolina extra, del Ecopaís y el diésel, pero dejó liberada la gasolina super. Los 700 rescatados de Ucrania. A mí me parece que la gestión del canciller fue una gestión adecuada. A mí. Habrá gente que cuestiona al canciller. A mí me parece que la gestión del canciller fue la adecuada. A mí. Ya con cabeza fría, analizando las cosas, analizando las complejidades de una guerra, yo sí creo que la gestión de Cancillería fue la adecuada para sacar de ahí a los compatriotas desde Ucrania y traerlos al Ecuador. Cada quien tendrá su propio criterio. ¿Qué me dice por acá? Casi me olvido, pues. Gracias, Gus. Dentro de los pendientes más importantes, querida audiencia, la falta de medicamentos y de insumos en los hospitales. Pero por Dios, ese tal vez es uno de los temas más clamorosos. Que aquí la gente va a los hospitales públicos y es un peregrinaje para que le atiendan. Un peregrinaje impresionante para que le atiendan. No hay medicamentos, no hay insumos y no hay médicos ni personal de los profesionales de la salud. ¿Sí o qué? No hay. Porque a muchos de ellos se les acabó el contrato, no les renovaron y no contrataron nueva gente, argumentando que no hay plata. ¿Dónde está la plata del petróleo? ¿Dónde está la plata de la recaudación tributaria? La crisis de los hospitales públicos, la crisis de la salud, sobre la cual el señor vicepresidente de la República ha estado permanentemente ausente. Permanentemente ausente. ¿Y por qué cito al señor vicepresidente de la República? Porque el vicepresidente Borrero, a él, en uno de los primeros decretos ejecutivos, le entregaron el manejo del sector salud, a él. ¿Cuál ha sido el papel del vicepresidente de la República en manejo de la crisis del sistema de salud? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde está? Acá me dice Tamara, gracias Tamara, con las mujeres no ha cumplido ninguna de sus ofertas. Pregunten justamente a las mujeres. Había una oferta, pues.
sobre el tema de la despenalización del aborto para casos de violación. Finalmente el presidente de la República se extralimitó con su veto, que no fue respondido con contundencia por la Asamblea Nacional, por mencionar un ejemplo. Y ahí tenemos un montón de cosas para el análisis, para la reflexión. ¿Qué pasó con la crisis carcelaria? En este último año, en el gobierno de Lasso, se han dado 5 masacres carcelarias. De las últimas 6 masacres carcelarias, 5 se han dado en el gobierno de Lasso. 5. ¿Qué ha pasado con el manejo de las cárceles? Un manejo totalmente inadecuado. A ratos hasta que me importista de la situación de las cárceles. ¿Qué avances ha habido en derechos humanos? Acá me dicen. ¿Qué avances? El tema de la obra pública totalmente desactivada. No hay obra pública. Y justamente por eso es que mucha gente se burla del tema del poste. ¿Saben de lo que les estoy hablando, no? Del poste. Hay mucha gente que se burla del tema del poste. Porque en este año no ha habido obra pública. Y sí, con esto voy a cerrar el comentario para empezar con la primera tertulia del día. Mañana les ofrezco revisar algunas de las cifras, ya no me quedó tiempo hoy, con las cuales Guillermo Lasso cierra su primer año e inicia el segundo. ¿Ya? Pero la situación es muy compleja. No hay obra pública. Y hemos pasado durante este año hablando prácticamente de lo mismo. No se ha solucionado, o al menos, tampoco pretendamos que un año se solucione, ¿no? Pero por lo menos que se encamine, que haya un atisbo en el horizonte, que haya algo para saber hacia dónde va el seguro social. ¿Qué va a pasar con el seguro social? ¿Hay alguna certeza de la salida a la situación de la seguridad social? ¿Qué pasó con el tema del ingreso a las universidades? Que también fue una oferta de campaña, desde mi punto de vista demagógica. Porque en este país jamás ha habido libre ingreso a la universidad pública. Nunca ha habido libre ingreso a la universidad pública. Pero acá le vendieron humo a los jóvenes. Resulta que hay miles de jóvenes que no pudieron ingresar a la universidad pública. Y por eso ya se está modificando el discurso. Porque se habla de que ahora tenemos una hemorragia de titulitis. Y que hay que priorizar las carreras técnicas. Pero eso no fue lo que nos dijeron cuando eran candidatos. No nos dijeron esto. Que Eduardo me dice, aunque ya nos referimos a la inseguridad, el sistema penitenciario es la expresión de la ausencia del Estado. Totalmente de acuerdo. Nahuel vuelve a cuestionar las carreteras. El tema de la institucionalidad. Es que hay tanto para conversar con ustedes. Creo que esta semana porque nos falta tiempo, vamos a seguir conversando sobre esto. Vean ustedes la bronca de la Judicatura con la Corte Nacional de Justicia. Vean ustedes cuántas instituciones no tienen cabezas titulares. Vayan a ver ustedes. Ese es el país que tenemos. Sobre la institucionalidad no es responsabilidad directa únicamente del Ejecutivo. Pero sí, por ejemplo, del funcionamiento de las instituciones que están en manos del Ejecutivo, la responsabilidad directa es del presidente de la República. De eso vamos a seguir hablando mañana. Así empezamos esta semana. Hoy, Guillermo Lasso cumplirá un año, o cumple un año. Desde mi punto de vista, con más pendientes que tareas cumplidas. Casi se me pasa, era lo que hace un momento iba a decir y se me fue, en el fragor justamente del comentario. De nada sirve, presidente Lasso y autoridades de gobierno, que le presenten al país cifras macroeconómicas espectaculares, que hayan cuadrado las cuentas fiscales, que haya una salud a nivel macroeconómico. De nada sirve si el común de los ciudadanos no siente esa prosperidad a nivel de cuentas fiscales. De nada sirve si no regresan a ver a la macroeconomía. De nada sirve si se quedan acá arriba analizando las cifras macroeconómicas sin saber que abajo hay un desempleo galopante, hay un alto costo de la vida, y si no se hace nada para controlar la inflación, de nada sirve. De nada sirve que haya espectaculares cifras económicas, macroeconómicas, si la inseguridad campea, si no hay medicinas en los hospitales. ¿De qué sirve
que nos presenten equilibrio en las cuentas fiscales si no hay plata para medicinas, para lo más básico en los hospitales. De eso habrá que seguir hablando a lo largo de la semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.